Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Este es su canal, soy Omar, muchas gracias por acompañarme como cada semana. El día de hoy es un placer para mí estar con todos ustedes y poder disfrutar las escrituras, como siempre, como cada semana lo hacemos. Y obviamente, de verdad que es un deleite para nosotros. Ya estamos en el segundo mes del año y empezamos obviamente este mes, pero continuamos con los libros del Nuevo Testamento. Es un placer poder seguir aprendiendo del Evangelio, es un placer poder seguir conociendo más al Salvador a través de las Escrituras o de los libros sinópticos como son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Espero que también lo estén ustedes disfrutando. Para nosotros es un gran placer. El día de hoy veremos unos capítulos hermosos como son de Juan, capítulo 2 del capítulo 2 al 4. Estos capítulos nada más han puesto cortos, como siempre, el manual, porque quiere que seamos más exhaustivos con el aprendizaje de las escrituras. Hay mucho que aprender y falta mucho tiempo. Veremos lo que es la del semana 6 de febrero a la semana del día 12 de febrero en el manual Benzime del Nuevo Testamento. No se olviden de darle like o la manito hacia arriba si les agrada el vídeo y obviamente poder suscribirse también para poder estar atentos a las clases que se les comparte. El día de hoy vamos a seguir viendo lo que es la historia de Jesús, conociendo un poco más de su ministerio y para ello el título de la clase titula el manual Os es necesario nacer de nuevo. Eso lo encontramos en Juan capítulo 3 en el versículo 3 que dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fin del versículo. Un gran versículo que el día de hoy veremos y obviamente lo vamos a examinar un poquito más. El día de hoy nos ponemos elegantes, por si acaso, en la clase, así que tenemos que vestirnos muy elegantes porque tenemos una invitación a ir a las bodas. Así que tenemos matrimonio, bodas es matrimonio, así que nos alistamos nuestros mejores trajes y nos vamos a la boda de Caná, que queda en Galilea. Caná queda en Galilea. Galilea ya lo hemos visto, queda al norte de Jerusalén, si es que no han visto las primeras clases, al norte de Jerusalén, cerca al mar de Galilea, es por eso que lleva el nombre, ¿verdad? El mar de Galilea. Caná queda ahí, en Galilea, donde queda, obviamente cerca a Nazaret, todo ese lugar, donde fue criado Jesús, o donde fue su crecimiento, supuestamente, de Jesús. Así que nos vamos de fiesta el día de hoy, porque tenemos bodas, mientras que para Juan narra en Juan capítulo 2, versículo 11, que dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, fin del versículo. Para los demás evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, no lo cuentan como el primer milagro de Jesús que veamos a ver el día de hoy. Es más, hasta lo obvian, porque ni siquiera lo narran lo que es las bodas de Caná. Eso no lo narra, solamente lo encontramos en Juan. Así que el día de hoy nos centraremos en ese libro. Ya estamos elegantes para ir a las bodas que tenemos hoy día invitación. Vamos a ver qué sucede en las bodas. Más o menos los que hemos ido a bodas podemos recordar cómo es una boda, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en una boda? ¿Qué es lo que se celebra en la boda? Obviamente ahora se estipula pues dos partes de la boda. La parte de lo que es la boda civil, o lo que viene a ser la parte temporal, donde hay la fiesta, el baile y obviamente las firmas, ¿verdad? De los esposos, y también la parte espiritual. El día de hoy es así, ¿verdad? Donde la pareja va al templo, o va a la iglesia, o va al lugar donde se casan y se sellan o se unen espiritualmente también. Hoy también veremos a Jesús, que se sacó el traje después de ello, elegante obviamente, también fue Jesús elegante, vamos a ver cómo va vestido a la boda, y se puso a trabajar, ya se tenía que trabajar, ya la fiesta dejó de lado y lo vamos a ver en otra faceta, una faceta muy inesperada porque siempre es conocido como que Jesús es amor. Siempre su vida es amor, pero también conoceremos ahora otra parte de Jesús. Hoy veremos a Jesús en el templo.
Obviamente en la parte de afuera del templo, ¿verdad? Vamos a ver cómo actúa, cómo se comporta. Entramos un poquito a ver la clase. La vida pública de Jesús empieza en Juan, es una vida pública, se nos pide una alegría, siempre como en una boda es de alegría, la fe de una persona es una fiesta, hay que entenderlo eso siempre hay que saberlo, de que se nos pide tener fe y la fe es fiesta, es alegría, no es tristeza, no es nada de duelo, sino es comparado a una boda, es alegría, fiesta. En Juan capítulo 2, versículo 2 dice, y fueron también invitados a las bodas de Jesús, a las bodas Jesús y sus discípulos, fin del versículo. Esta es la primera de muchas historias que sugieren que Jesús era bienvenido entre aquellos que se la pasaban bien. Eso hay que entenderlo. No invitas pues a alguien que no es alegre, no es sociable, ¿verdad? Jesús no era entonces un aguafiestas, era sociable también. No olvidemos que María pertenecía a la religión del Antiguo Testamento, por lo que había que seguir la tradición antigua. La iglesia también es alegría. Esto nos enseña que la alegría no quita la seriedad que transmitimos. Cuando anunciamos la fe con gozo, con alegría, la gente lo acepta de mejor manera y mucho más fácil. Por eso es que se pide que los misioneros vayan pues con alegría a anunciar el Evangelio. Ver a un misionero triste es alguien que no lleva las buenas nuevas. Un misionero tiene que ir alegre, radiante, sonriendo. Ese es el objetivo. Mientras la iglesia transcurre y todo está de maravilla, empieza a faltar el vino en esta fiesta de bodas. María sabía que Jesús tenía poderes, obviamente, que no es el primer milagro que hace Jesús, pero sí es el primer milagro público. Hace tiempo, yo les comento, vi una película, quizás muchos de ustedes también lo han visto, de Jesús donde salía su niñez, la niñez de Jesús, porque normalmente se hacen las películas, pero ya de adulto él. No, en esta película era la niñez. Me gustó porque se veía a Jesús en su niñez experimentando cosas. No era, eso es una película no de la iglesia, es una película hecha por otra persona, no sé quién lo hizo, ¿verdad? En esa película, pues él veía la naturaleza y cogía en su mano tierra y lo sobaba y de pronto aparecían mariposas. Y él mismo se asombraba, como que iba descubriendo los poderes que él tenía. Él fue aprendiendo a experimentar y obviamente a saber el poder que él tenía. ¿Y él cómo lo aprendió? Pues obviamente experimentándolo, ¿verdad? Ahora, una boda celebrada donde María, la madre de Jesús, tiene un cargo muy importante. Es curioso esto. Es la anfitriona y en plena boda se quedan sin vino. A ver, ¿qué haríamos si sucede eso? Una boda donde no hay vino indica pues que te va a ir muy mal en la sociedad. María recurre a Jesús por el vino y luego ordena a los sirvientes que atiendan en lo que pida Jesús. Y aquí es donde nos hacemos preguntas, porque así somos, pues, ¿no? El Evangelio es también así, para hacerse preguntas, para ir aprendiendo. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué María le pidió a Jesús que hiciera algo? Ahora, hay varias razones, hay varias opiniones. La primera, María estaba ansiosamente anticipando el día que Jesús se mostrara. Puede ser por eso, porque ese día sería un día de poder, ver el cumplimiento de las profecías y saber que su hijo, el que ha criado, es el Salvador hecho hombre en su familia. Eso puede ser una razón. O sea, en otras palabras, María le dice, pues ya llegó el momento, quiero ver los poderes, tu poder, ¿verdad? Puede ser. Puede ser que haya sido una razón. Otra razón que dan, otra opinión, es que algunas tradiciones dicen que esta era la boda de Juan, el hermano de Jesús, y que dejó a su novia en el altar al ver el milagro del vino. Uno de los hijos. Hay que recordar que María tuvo hijos. Jesús tuvo hermanos, medios hermanos sería. Entonces, una de las bodas de Juan.
Tercera opinión, dicen que en las costumbres judías, prestemos atención a esto, así como en nuestras actuales tradiciones, la tradición indicaba que la familia del novio eran los encargados de abastecer los alimentos y el vino para los invitados. Y María era una de ellas. Entonces viene la pregunta, ¿quién de la familia de María se casaba? Si Jesús era el hijo mayor. Es una pregunta para pensar tranquilamente. Otra pregunta. En un matrimonio actual, ¿quién se encargaría si faltase el vino? Esa es la pregunta. ¿Quién se encargaría? A ver, en un matrimonio actual de alguien que se casa, ¿quién se debe encargar eso? Esa es la pregunta. Eso lo pensamos. A ver, les dejo una tarea para pensar. Ahora, en Juan capítulo 2, versículo 6, dice, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Fin del versículo. Para tener una idea de la cantidad de las 6 tinajas, es más o menos entre 110 a 150 galones de vino. Y es muchísima cantidad. Jesús es así de generoso. Así es Jesús. Imagínense convertir pues 150 galones de vino, bárbaro. Estas tinajas vacías es ordenado por Jesús que sean llenas e inmediatamente pues vemos que el agua se convierte en vino. ¿En qué consistía el rito de la purificación de los judíos? Porque eso es lo que dice en Marcos, podrían leer eso en Marcos capítulo 7, versículo del 1 al 7. La purificación consistía que este era un rito de los fariseos, una tradición muy arraigada, supuestamente que simbolizaba pureza y limpieza. Debían lavarse las manos. Esa agua de las tinajas significaba o era para la purificación de los judíos, pero ¿en qué consistía? Es que en esa agua que se almacenaba, ellos debían lavarse las manos antes de comer alimentos y otras tradiciones más como los lavamientos de los utensilios. Por eso Jesús se enoja, porque estos hombres solo buscaban la purificación en lo físico y no en lo espiritual, y no conforme a la Torá, sino que ellos pues se inventaban sus propias leyes. Eso lo vemos en Marcos, capítulo 7, versículo del 1 al 7, ahí van a poder leer acerca de la purificación que ellos hablan. Ahora, volviendo al tema de la boda, en la boda de Caná se mencionan las tinajas. Eso indica que la boda era de judíos de tradiciones farisaicas. Eso indica que la familia que se estaban casando eran creyentes de los fariseos, o parientes, o amigos de los novios que tenían esa tradición. Las tinajas indica que era pues una boda de ricos, que había una condición económica elevada. Las tinajas se utilizaban en el templo, no eran baratas. La mayoría de pobres pues no tenían ni un jarrón, podían tener, menos iban a tener tinajas. Cuando María le dice a Jesús, las tinajas estaban vacías. Eso tenemos que saberlo. Eso quiere decir que ya habían hecho el ritual los invitados. A estas tinajas o jarrones no se les podía poner otro líquido porque si no quedaban contaminados. Ahora bien, esta enseñanza farisaica no era más que una tradición sin sentido, obviamente, y que la verdad no hacía a nadie más justo como así lo habían hecho creer pues los fariseos al pueblo judío. Pues por culpa de este mandato, los judíos que eran pobres se sentían totalmente indignos y pecadores, porque ellos no tenían pues los medios económicos para comprarse esos jarrones y así efectuar el lavamiento de manos y poder comer de manera digna y limpia delante de Jehová. Y es que los fariseos habían hecho creer que el jarrón que ellos tenían el agua para lavarse, era indispensable para cumplir con la Torá de los alimentos. Imagínense a ese nivel haber llegado. Tenía fuerzas que ser piedra, porque así lo exigía la tradición de los ancianos. A ver, imagínense. Así que ya se imaginarían,
O ya se imaginarán ustedes cómo se sentía Jesús al ver desde antes de comenzar su ministerio cómo los pobres eran aplastados y sin esperanza y todo por culpa de ese tipo de mandamientos farisaicos, pues, ¿no? Porque eso era pues una ley farisaica. Por eso, cuando a Jesús se le presentó en la boda la oportunidad, en este momento que están en la boda, se le presenta la oportunidad de darle en donde más le dolía a los fariseos, pues lo hizo. Con gusto lo hace. Les hizo pasar vergüenza en sus sucias tradiciones. Les contaminó las tinajas con el vino. Por eso el mayordomo, cuando probó el vino, no supo de dónde lo sacaron los sirvientes, porque de haberlo sabido, imagínense ustedes, pues el vino contaminó las tinajas. Jesús vino a romper esa tradición. Para eso vino, y empieza Jesús su ministerio. Acá empieza Jesús con todo su poder. Podemos ver que todo lo que toca lo convierte en oro. Prácticamente es un decir lo que hace Jesús. El agua de las tinajas no es una agua purificada, no es un agua filtrada, es el agua para lavar los pies, es el agua para lavar las manos. No es del todo saludable esta agua. Esa agua sucia es convertida en el vino más lujoso y caro que puede existir. Esa es su presentación de Jesús. Pregunta, ¿cómo hacía Jesús los milagros realmente? Los hacía de muchas maneras diferentes. Aquí, en este milagro, podemos ver que Jesús no dijo ni una sola palabra o pestañeó siquiera. Nada. No se le ve usar su poder. Él sencillamente ejercitó su voluntad y el milagro se hizo. Así de simple. Jesús tiene poder para cambiar todo lo que toca. Eso sería lo primero en llamar la atención. Los milagros van a empezar y vendrán muchísimos. A transcurso de las clases veremos milagros. En Juan capítulo 2, versículo 11, nos dice que sus discípulos creyeron en él. Obviamente al ver el milagro, creen en él. Fin del versículo. Claro que creían antes, pero ahora creían con mayor profundidad. Esto es típico en nuestras vidas cristianas. Eso lo sabemos muy bien, eso nos sucede a nosotros. Dios hace algo grande en nuestras vidas y nosotros volvemos a creer en Él. Aprendemos que el cristianismo no es una lista de normas y reglas, sino pues es una celebración y es ser salvado. Ese es el cristianismo. Así que ya estamos con el traje, disfrutamos la fiesta, hemos visto el mayor milagro posible y haber degustado un vino rico y delicioso que el mejor vino que hizo Jesús en el primer milagro. Así que ahora ya pues a sacarse el traje y ahora sí ya nos toca trabajar, dice Jesús. Y eso lo vemos en Juan capítulo 2, versículo del 13 al 25. Eso lo vamos a ver. En el versículo 15 de Juan capítulo 2 dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las masas. Fin del versículo. ¿Verdad que nos resulta extraño, pues ahora el Jesús de esta clase? Es extraño. Látigo en mano y a latigazo limpio, nada menos que en lo más sagrado de la religión del Antiguo Testamento, en el templo. ¿Qué sentiríamos si hoy Jesús se presenta en nuestras iglesias y comienza a repartir latigazos a todo el mundo, echándonos a todos afuera? ¡Wow! Si Jesús el día de hoy visitara las iglesias de todas las congregaciones en el mundo, ¿lo haría con látigo en mano? ¿Daría latigazos a los feligreses o no? ¿Qué opinan? Nosotros estaríamos, la pregunta, la más importante, ¿nosotros estaríamos en ese grupo? ¿O Jesús no nos diría nada? No podemos negar que Jesús se llevó una gran desilusión viendo cómo el templo, que debía ser lugar de oración y de encuentro, se había convertido en una especie de mercado de segunda. La presencia de estos mercaderes en los patios del templo estorbaba en el único lugar donde los gentiles podían orar. Además, su deshonestidad hacía que su presencia fuera aún peor, pues.
Jesús quería poner en claro que una cosa es el templo como lugar de encuentro con Dios y otra muy distinta verlo convertido en un lugar de negocio, de comercio. Comercializar con las cosas espirituales, eso no es de Dios. Hace un tiempo atrás oí un anuncio que viajaron a Israel, les comento para entenderlo. Yo vi en la televisión, hace un tiempo atrás, un anuncio que viajaron a Israel. Unos líderes religiosos, no de nuestra iglesia obviamente, y habían ido al huerto de Getsemaní, donde está pues el árbol de los olivos. Y ellos habían traído de esos árboles, decían ellos, habían traído la madera y lo habían convertido en recuerdos religiosos, cruces, pequeños arbolitos dibujados, etcétera, pues, ¿no? Y lo vendían porque decían que era del gran árbol de los olivos de Getsemaní. Y era milagroso, obviamente, es lo que decían. Un amigo me preguntó, ¿puede ser milagroso, verdad? Y yo le dije, o sea, ¿que tú crees que en eso? Le pregunté, ¿no te das cuenta que lo hacen de cualquier madera y lo venden? ¿Crees que han viajado para traer madera en el avión? Y así hubiesen viajado y sea la misma madera del huerto, ¿por qué vamos a comprar eso? Pero siempre, pues siempre hay gente que cae. Siempre, sobre todo a los que les gustan, pues tener recuerditos en casa. Una vez más, comercializar con las cosas de Dios no es de Dios. Estoy seguro que muchos sacarían su celular y comentarían pues la noticia, ¿no? que vemos acá de Jesús sacando en el templo con látigo. Sin embargo, tampoco nosotros debemos estar tan seguros de que Jesús más de una vez nos quiera sacar a todos, no porque vendamos toros y bueyes y ovejas, sino porque vivimos la verdad, no vivimos la verdad de lo que celebramos. No pensemos que en la iglesia deben pues haber angelitos. Somos seres de carne y hueso con nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Jesús pensó en una iglesia santa, pero de pecadores que quieren ser santos. Pero si somos cuidadosos y miramos detenidamente dentro de nosotros, nos daremos cuenta de que también en nuestro interior hay demasiadas mesas de cambistas en las que adoramos más al Dios dinero, al Dios moda, al Dios tener, al Dios poder, que al verdadero Dios de Jesús. Muchos llevamos dentro muchas cosas que limpiar, muchas cosas que no invitan al encuentro con Dios en nuestro corazón. Por ejemplo, egoísmo, orgullo, avaricia, vanidad, resentimientos. Mejor no sigo, queda ahí nada más. Ahora, el templo era el único lugar a donde todos tenían que ir para encontrarse con Dios. Y al ir encontraban pues comercio, encontraban un mercado, encontraban trampas, engaños, encontraban todo menos a Dios. Cuando el verdadero sentido de los templos era ser un lugar de reunión, de adoración, de comunicación con Dios, de hacer convenios sagrados. Los corazones humanos son todos muy parecidos. Todos son templos del espíritu de los que habría que echar muchos bueyes, ovejas, mesas de cambio y no sé cuántas cosas más. Pero tenemos una ventaja. Esa ventaja es la Santa Cena, donde nos purificamos y nos convierte en verdaderos templos. En Juan capítulo 2, versículo 23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Fin del versículo. Tenemos que saber que el creer en señales crea admiración a lo espectacular y creará aplauso entre las multitudes, pero el Hijo de Dios no puede comprometerse con ese tipo de fe. Así que muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero era por las señales. Y eso hay que tener a veces cuidado. Ahora veremos la prédica a dos personas. A dos personas vamos a verlo. Recordando mis viejos tiempos de misionero, cuando uno predica el Evangelio se aprende a poder enseñar de acuerdo a lo que sabe la persona.
Eso hay que tenerlo en cuenta. Un misionero tiene que saber la persona que tiene al frente el conocimiento. Es por eso que se le va preguntando qué nivel conoce, disimuladamente, ¿verdad? Todo es una conversación y uno tiene que ir averiguando qué nivel tiene la persona. Enseñar el evangelio a un líder de otra congregación es diferente a enseñar pues a un hombre que no conoce nada del evangelio. Son dos cosas, dos personas diferentes y por la cual son dos formas diferentes de enseñar el evangelio. Los capítulos 3 y 4 de Juan están relacionados. Juan lo plantea así, y así lo vamos a ver porque hay mucha enseñanza. Las escrituras es para eso, para poder ver el panorama completo. Una de estas personas es un hombre de alto prestigio, un hombre educado, un principal entre los judíos. Era uno de esos de los que se impresionaban con las señales de Jesús y un miembro pues del Sanedrín. Él era muy religioso y con influencias y muy devoto a su religión, es un practicante de su religión, y nada más que estoy hablando de Nicodemo, que habla en Juan capítulo 3. La otra persona, porque hace comparaciones Juan, la otra persona se encuentra en el extremo opuesto. Es una mujer que creció en un lugar difícil, una mujer que no le ha ido bien en la vida, es rechazada, supuestamente es vista como prostituta y es marginada. Me refiero a la mujer samaritana, que habla Juan capítulo 4. ¿Vemos los contrastes? Ahora veremos más. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál de las dos personas tiene más obstáculos que vencer para venir a la salvación? ¿Para venir a Cristo? ¿Quién vendrá primero a Cristo? Es la pregunta. ¿La joven ignorante y de supuesta mala vida o el hombre decente y religioso? ¿Quién está más perdido? ¿Cuál de los dos está más cerca de entrar por la puerta estrecha que lleva a Cristo? ¿Quién se ve más como pecador? ¿Quién se ve más con necesidad? A veces por conocer mucho el Evangelio y por asistir a la iglesia y ser decentes, nos vemos con menos necesidad de recurrir a Cristo. Nos vemos menos pecadores, nos vemos menos culpables, a diferencia de los que no conocen el Evangelio. A veces el liderazgo en la iglesia nos engaña y nos creemos que ya estamos cerquita del reino celestial. Recientemente, les comento, en mi barrio una hermana mayor se bautizó. Habrá asistido como 6 meses quizás a la iglesia y falleció. Pregunta, que es una pena, ¿verdad? Pero bueno, es una pregunta. ¿Quién tiene más posibilidades de entrar en el reino? ¿Ella o nosotros que llevamos años? ¿Con cuántos pecados se fue ella? ¿Y con cuántos pecados vamos nosotros? ¿Ah? Esa es la pregunta. Ahora analicemos Juan capítulo 3, luego veremos a Juan capítulo 4. En Juan capítulo 3 vemos la historia de Nicodemo, una historia que Juan recalca que ocurrió en la noche. Veremos cómo Jesús enseña el Evangelio a Nicodemo, un hombre que no cree necesitar el Evangelio en su vida. Nicodemo viene a Jesús como representante de todos los hombres y representa pues lo mejor y mayor del hombre. Nicodemo era un fariseo, era de la élite, era del Sanedrín, pertenecía a los jueces de Israel. Más adelante vemos que defendió a Jesús. Más adelante, en Juan capítulo 7, versículo 50, lo defiende a Jesús. Ahora, este Nicodemo pues viene a Jesús de noche, probablemente era tímido, probablemente no quería o quería una entrevista con Jesús sin interrupciones, probablemente pues esta conversación fue a solas y quizás luego fue narrada por Jesús a sus discípulos, no lo sabemos, porque es una conversación de a dos, Jesús y Nicodemo. Nicodemo a Jesús lo trata de rabí, que es maestro, un maestro de la ley, no lo reconoce todavía al comienzo como el Mesías. Nicodemo llega maravillado por las señales de Jesús. En Juan capítulo 3, versículo 2 dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con Dios, con él. Fin del versículo. O sea, él llega por las señales,
Esto no es suficiente, por si acaso, ¿ah? Esto no es suficiente. Las señales no es suficiente para acercarse a Cristo. Para la salvación no es suficiente las señales. Tenemos que reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y como el Salvador. Nicodemo no lo reconoce así todavía, sino que lo ve a Jesús como alguien superior, pero no como un Salvador. Con toda la sabiduría que tenía Nicodemo, le cuesta aceptar que el Salvador sea Jesús. Y Jesús le responde en Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fin del versículo. La respuesta que Jesús da a Nicodemo resquebraja lo que los judíos creían, de que su identidad racial, el antiguo nacimiento, les asegura un lugar en el reino de Dios. Jesús deja claro que el nacimiento original del hombre no le asegura el reino. Únicamente el nacer de nuevo les da esa seguridad. ¿No se entendió? Ok, pongo un ejemplo. Es como si dijéramos que basta con nacer dentro de la iglesia o que los hijos de los miembros santos de los últimos días ya están asegurados en el reino o en el cielo. Esto sería absurdo. En aquellos tiempos se enseñaba entre los judíos que porque descendían de Abraham, automáticamente tenían el cielo asegurado. Esa era la enseñanza. Es más, algunos rabinos enseñaban que Abraham resguardaba las puertas del infierno para asegurarse que ninguno de sus descendientes, por accidente fuera a parar ahí. Nicodemo supuestamente tenía todos sus papeles en regla para ir al cielo. Así creían ellos. Pero eso no pensaba Jesús de él. Nicodemo estaba perdido. Eso es lo curioso, lo peor todavía. Nicodemo pues ya se creía, me voy directo al cielo, ¿no? Soy miembro del Sanedrín, nadie puede ser más puro que yo, así que directo, ya tengo acá mis papeles. Pero se encuentra con Jesús y Jesús le dice, tú no, tú todavía estás perdido, hombre. Qué terrible debe haber sido, ¿verdad? Nicodemo necesitaba conocer a Cristo y nacer de nuevo, como miles de eruditos, como miles de líderes religiosos en la actualidad. Necesitaba cambiar, necesitaba arrepentirse, como miles de hombres decentes, honorables e inteligentes en la actualidad. Jesús en el versículo 3 le responde a Nicodemo, una pregunta que él no ha hecho, pero es una pregunta del alma. Una pregunta donde Nicodemo quiere saber, pero no sabe cómo hacerla a Jesús. Y Jesús le responde clarito. Así es Jesús. Esto me hace acordar a la historia de un hombre que oraba por un mejor trabajo y siente la respuesta de que debe pagar diezmos. Pero estoy orando por trabajo y la respuesta es pagar diezmos. ¿Qué tiene que ver los diezmos con tener un mejor trabajo? Se hace la pregunta este hombre y luego dice, ¿será que si pago mis diezmos, el Señor me bendecirá con un mejor trabajo? ¿Mm? Así es Jesús. A veces así son las respuestas. Nicodemo es un hombre inteligente, pero no sabe o no puede hacer la pregunta del alma. La pregunta que debió haber hecho Nicodemo es, Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Pero no la hace. Y lo que tú digas, eso lo haré. Por eso que el Señor recalca, de cierto te digo. O sea, esto es una súper verdad, no hay más. ¿Ah? Te estoy diciendo la pura verdad, mi amigo Nicodemo. Ni se te ocurra dudar, Nicodemo. El que no nace de nuevo no entre en el reino de Dios, sea quien sea. Y si no, pregunta qué hice yo en el Jordán. Sí, yo, hasta yo nací de nuevo. Yo que no tengo necesidad. Ahora tú, que eres del Sanedrín, también tienes que nacer de nuevo. Tú eres igual que los demás. Tú también eres pecador, Nicodemo. Eso pues lo debe haber estremecido a Nicodemo. Decirle Jesús a Nicodemo, a alguien del Sanedrín, eres un pecador y necesitas bautizarte en el Jordán, debe haberlo hecho estremecer su religión, su vida, su persona, Nicodemo. Si tú quieres
Que un león no coma personas, tienes que domesticarlo. Tienes que hacerlo que pierda su naturaleza salvaje. Es complicadísimo. ¿Has visto que los perros que son animales a veces lo humanizan? ¿Cómo así? Los perros duermen en camas, por ejemplo, junto con sus dueños, los besan en la boca, etcétera. Están cambiando su naturaleza del animal y a veces lo logran. Así tenía que hacer Nicodemo, cambiar su naturaleza. Y esto solo lo puede hacer Dios, transformarnos. Nicodemo, es verdad que no empieza su conversación con Jesús de una manera alturada, pero lo trata de igual a igual. Grave error, mi querido Nicodemo. Tienes que agachar cabeza. Obviamente que esto lo va entendiendo y conforme lo va mirando a los ojos, obviamente Nicodemo va agachando cabeza y dándose cuenta que no es con cualquiera que está hablando. En el versículo 4 vemos que Nicodemo quiere nacer de nuevo porque le pregunta cómo hacerlo. Es decir, que anhelaba saber cómo entrar al reino de los cielos, que era lo importante. Y luego le hace una pregunta tonta, si es que puede entrar nuevamente en el vientre de su madre. Con esto demuestra que Nicodemo pues es un maestrito nomás, ¿verdad? Frente al gran maestro Jesús. En el versículo 5, Jesús le explica más profundo. Nacer del agua y del espíritu, le dice. Es decir, tú y toda tu comitiva de fariseos tienen que nacer de nuevo, porque si no, no van a entrar en el reino de Dios. Se lo digo yo, le dice Jesús, que yo voy a estar arriba. No los voy a dejar entrar. Ya sabes. ¿Mm? Debe haberle dolido. Si Nicodemo hubiese leído las escrituras sin esos lentes de los fariseos, lo hubiese entendido. Es por eso que Jesús le dice, versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Fin del versículo. ¿Tú has leído la Biblia? ¿Has leído el Antiguo Testamento? Vamos, Nicodemo, ¿no has leído eso? ¿Así eres maestro de Israel? Ay, 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 Nicodemo. El problema de la mala enseñanza, ¿verdad? Cuán importante es enseñar bien a los hijos. Nadie nace amando a Dios, eso hay que saberlo. Nadie nace amando a Dios. Eso no es verdad. El amar a Dios se aprende. Los padres tienen que enseñar y Nicodemo lo había aprendido mal. La mayoría de los judíos de ese tiempo buscaban que el Mesías trajera un nuevo mundo, en el que los judíos serían los mejores, y eso no era la enseñanza que traía Jesús. Jesús trajo un nuevo mundo para todos los que creen, y para ello tienes que nacer de agua y del Espíritu. Así le predica el Evangelio Jesús a Nicodemo. Versículo 11 le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Fin del versículo. Se necesita experiencia y práctica para reconocer al Espíritu. Se necesita práctica para reconocer las cosas espirituales. Nicodemo no andaba en buen camino. Jamás iba a sentir el Espíritu con esos lentes, pues, de fariseo. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo para experimentar yo más al Espíritu? Sería bueno ponernos a pensar, ¿cuándo fue la última vez que sentí el Espíritu? Quizás hacer silencio y meditar. Quizás en el silencio tuve esa experiencia. Quizás fue cuando oré. Quizás fue cuando estaba en el hospital. Quizás en algún momento de mucha necesidad o quizás en algún mensaje dominical o cuando oía los mensajes de los profetas. Eso le dice Jesús a Nicodemo. ¿Eres un maestro en Israel y no sabes? ¿Tanto te has puesto a estudiar y has perdido el momento más solemne como es experimentar el saber del Espíritu? Ahora, muchas veces conversando estas historias me han preguntado, ¿y qué le pasó a Nicodemo, hermano? No lo sabemos es la respuesta.
En Juan capítulo 7, versículo 50, lo mencioné, se menciona que lo defiende a Jesús y que cuando muere Jesús, Nicodemo es uno de los que pide el cuerpo de Jesús para prepararlo, para enterrarlo, por lo que podemos deducir que se convirtió al Evangelio. Cambió su vida, cambió su vida. Eso es lo que da a entender. No lo sabemos más. Pero eso fue la conversación con Nicodemo. Consejo, si algún día tienes la oportunidad de ver a Cristo en sueño, personalmente, mi querido amigo, mi querida amiga, ¿le vas a hacer preguntas? Agacha la cabeza, inclina la cabeza y arrodíllate y reconócelo. Es mejor que hacerle preguntas, porque muchas veces, obviamente, que vamos a quedar muy, pero muy mal, por más que conozcamos el Evangelio. Esa es una gran enseñanza, ¿verdad? ¿Nicodemo sabía o no las escrituras? Por supuesto que las sabía. Pero, ¿cómo queda ante Cristo? Quedó pasando vergüenzas. No podemos. Estamos ante el más grande maestro. Y Jesús tenía que ser directo, tenía que enseñar el Evangelio porque sabía que Él iba a decir e iba a contar a los demás. Y porque sabía que esto se tenía que registrar, Jesús. No podía entrar con medias tintas. ¿Por qué Dios nos ama de esa manera? ¿Qué interés tiene en ese amor? Interés genuino. Interés genuino. Porque si nos amase por interés, ya no sería verdadero amor. El amor de Dios es gratuito. Según la psicología, ¿es posible amar lo malo? Según nuestra psicología, amamos lo bueno, pero según la psicología del corazón de Dios, se puede amar a los malos, no lo malo. Lo malo nunca es amable, pero el que hace el mal siempre puede ser sujeto de amor. Esto tampoco logramos entenderlo. Es posible que nuestro corazón encuentre resistencias, pero si nosotros logramos dejarnos amar por Dios y nos sentimos experimentados por Él y dejamos que nuestro corazón se empape bien de este amor, también nosotros podremos amar gratuitamente. Jesús bien claro dice en el versículo 7, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Fin del versículo. Yo trato de hablar del Dios juez, siempre. Si ustedes se han dado cuenta, en las clases, yo trato de hablar del Dios juez, del Dios que no condena. Yo trato de no hablar del Dios juez, del Dios que no condena. Yo prefiero creer en la fuerza del amor y por eso hablo del Dios que nos ama, incluso cuando somos malos. Si me equivoco, yo prefiero pues que Dios me juzgue por hablar bien de Él, no como de un Dios juez y de un Dios que condena. Yo trato de hablar de un Dios que ama. Dios nos ama, pero somos nosotros los que decimos dejarnos amar. Nosotros somos los que decidimos dejarnos amar. Dios nos ama, pero somos nosotros quienes decidimos no creer en su amor. El amor que Dios nos tiene no suprime nuestra libertad. El amor de Dios es oferta, no se impone. La verdad de la fe es creerte amado por Dios. ¿De qué te sirve saber que Dios existe si no aceptas su amor? Es la pregunta. Es por eso que en Juan capítulo 3, versículo 16, menciona y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabras profundas, un versículo muy conocido, muy narrado siempre en las clases, en los mensajes, por diferentes congregaciones.
¿Por qué vino Dios al mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios entrega a su unigénito. Eso es lo que aprendemos del amor de Dios. ¿Por qué nos ama de esa manera? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es gratuito. Ahora veremos la otra parte de la historia. Ya Jesús trató con un decente hombre como es Nicodemo, y ahora veremos cómo Jesús trata con una mujer samaritana. Esto es en Juan capítulo 4. Jesús se va a Galilea. Jesús sabía que estaba incomodando en Jerusalén. Jesús ya se estaba haciendo conocido y eso peligraba en los intereses de los líderes religiosos de Jerusalén, por lo que decide irse a Galilea, un lugar donde la religiosidad era menos. Galilea está al norte de Jerusalén y para ello, para llegar a Galilea tenía que pasar por Samaria. Acá vemos los tres caminos que habían para ir de Galilea a Jerusalén, lo que vemos en la imagen izquierda, o para ir de Jerusalén a Samaria, a Galilea, o viceversa. Y aquí vemos los tres caminos. La parte, ven una línea roja. La línea blanca, no sé si la distinguen, es la manera recta o directa que se podía ir de Jerusalén, obviamente, a Galilea. Pero no, la mayoría cogía por el lado rojo, la línea roja. Imagínense cómo dan la curva cruzando el río Jordán, o el lado izquierdo, una línea verde que también bordean todo lo que es Samaria. Esos caminos se eligen. Es interesante como hacían los judíos. Ya hemos visto por qué se odiaban los judíos, y los samaritanos se odiaban entre ellos. A Jesús lo insultaron, pues diciéndole: tú eres samaritano. Esto indica que tú pues eres lo peor de lo peor. Ahora, ¿qué es esos vemos los caminos, ¿verdad? Para evitar ir por Samaria. En la imagen derecha es el pozo donde Jesús se reunió con la mujer. Esta foto es en la actualidad. Está dentro de una iglesia que ha sido conservada, está en Samaria, en Sicar se llama el lugar. Ahí donde ven el pozo, ahí mismo se dice que es lo que ocurrió la reunión de Jesús y la mujer samaritana. Eso está dentro de una iglesia, pues, ¿no? Lo han hecho para que obviamente pues pueda ser conservada, porque si no, obviamente con el paso del tiempo pues se deteriora todo. Ahora la pregunta es, ¿por qué debía Jesús pasar por Samaria? Es la pregunta. ¿Por qué pues había gente ahí? Ahí había gente que necesitaba escucharle. La pregunta es, ¿los samaritanos iban a escuchar más a Jesús, que era judío, o los judíos iban a escuchar más a Jesús? Preguntota. Esta mujer, vamos a ver la historia de la mujer. Esta mujer anónima de Samaria sería conocida como la mujer samaritana. Una mujer que llevaba una vida vacía, quizás como muchos de nosotros. Si no te identificaste con el hombre decente y supuestamente puritano de Nicodemo, quizás te identifiques con esta mujer. No olvidemos que estamos en el libro de Juan. Y Juan pues ve la parte espiritual de las historias, así narra Juan, dando, obviamente debido a los estándares de aquella época, la samaritana no tenía educación cultural y su reputación con tantos maridos como había tenido, pues no era ni la óptima ni la más edificante. Era una persona sin horizontes ni objetivos en su vida, estaba angustiada, pero eso no indicaba pues que ella buscaba la felicidad sin encontrarla. El encuentro ocurre en la hora sexta, es decir, a mediodía. Esa es la hora sexta según el conteo de los judíos. La hora sexta viene a ser a mediodía, es decir, la hora más caliente por el sol. Nadie va a sacar agua a esa hora porque arde en esa época. Salvo que pues quieras evitar encontrarte con otras personas. Es por eso que a esa hora va la mujer. Iban las que no querían ser reconocidas por su mala imagen, por su reputación o de menor rango en la sociedad. Iban a esa hora a sacar agua. Supuestamente los demás discípulos fueron a buscar comida y Jesús se quedó en el pozo y llega la mujer. Los dos solos, en la nada, un judío y una samaritana.
Vemos las lecciones que aprendemos de esta historia. La mujer está haciendo su trabajo rutinario, su trabajo normal, su trabajo de todos los días y se le aparece el Señor. Jesús, tienes que saber que Jesús se puede aparecer en nuestra vida diaria. No esperemos que sea domingo para que Jesús se me aparezca. Jesús no es dominical nomás. Juan narra diciendo que Jesús está sentado en el pozo y le dice a la mujer, Juan capítulo 4, versículo 7, y Jesús le dijo, dame de beber. Fin del versículo. Por tradición, un rabino no podía hablar con una mujer en público, ni siquiera a su propia esposa en público. Era también muy inusual que un judío de aquel tiempo pidiera un favor o aceptara algo de tomar de la vasija de un samaritano. La petición de Jesús realmente sorprendió a la mujer. En primer lugar, qué delicado gesto de esperar a una mujer pecadora, dándole la sorpresa de un encuentro personal. Como siempre, Jesús no se presenta ni con autoritarismo ni devaluando a la mujer. Al contrario, se pone en condición de inferioridad, que es la de ser Él quien la necesita, pidiéndole de beber. Jesús inicia la conversación y se le va metiendo, pues, por las rendijillas del alma, como quien la va desnudando por dentro, haciendo que ella misma se vaya descubriendo y encontrándose con ella misma. Esa es la pregunta. ¿Cómo le predicas el evangelio? En primer lugar, eres hombre y ella es mujer, no está permitido hablar. En segundo lugar, ella es tu enemiga, no te va a ver bien, se odian. ¿Cómo le predico el evangelio? Vemos la forma de Jesús. Despierta en ella la curiosidad. Sabe que a la mujer necesita despertarle la intriga, la curiosidad, de tal modo que ahora es ella la que hace preguntas y cambia su actitud. Vemos a un Jesús que conoce demasiado bien el corazón humano. Jesús con su conversación, poco a poco, hace sentir a la mujer sus propias necesidades, su propia sed, sus propios vacíos. Otros comenzarían por acusarla, por amenazarla con el infierno y la condenación eterna. Es lo primero que hubieran hecho los fariseos a esta pobre mujer. Mientras que Jesús simplemente despierta la sed del corazón. Ese es el estilo de Dios: ofrecer, no condenar, respetar la libertad de cada uno y no imponerse por la fuerza y la violencia. Que sea cada uno quien va haciendo su propio camino y lo va haciendo a gusto, como quien busca algo. Lo que le llama la atención a la mujer es cómo un judío le habla a una samaritana. Pero para Jesús no hay clasismos. Jesús nos enseña que respeta a la mujer y la tradición al decirle que vaya y llame a su marido. Y en esa pregunta también le revela la verdad de su vida. Has tenido 5 maridos, le dice. A lo que la mujer se sorprende porque es algo íntimo. ¿Cómo sabe este hombre acerca de mi vida personal? Dios no es violento. Dios nos va ganando poco a poco hasta que nos entregamos plenamente a Él. Primero la mujer ve a Jesús como un judío, incluso como un enemigo de los samaritanos. Luego baja el tono y ya lo llama Señor. En un tercer momento ya lo ve como un profeta. Y finalmente Jesús se le revela como el Mesías. Jesús le testifica a la mujer que es el Mesías. Sí, lo hace a un samaritano, pero no a un judío. En Juan capítulo 4, versículo 26, le dice, yo soy el que habla contigo. Fin del versículo. Al frente tuyo tienes al que oíste que vendría, le dicen otras palabras. Ante ello, la sed de la mujer se disipó, se espumó. El versículo 28 dice que la mujer se le acabó la sed, en ese momento dejó su cántaro y se fue a predicar lo dicho a los demás. ¿Qué tal conversión de esta mujer?
quien inmediatamente dejó todo y se fue a predicar a sus vecinos. Una mujer de mala reputación, una mujer despreciada, pero ella es la primer testigo verbal del Evangelio de Jesús. ¿Cuánto estudio tenía? Comparemos ahora con Nicodemo. ¿Quién sabía más? Pero ¿quién tomó la decisión inmediata de predicar? ¿Quién tenía mejor vida? ¿Quién tenía mejor reputación ante la sociedad? Pero ella abrió su corazón. En la mujer se cumple inmediatamente lo que le dijo Jesús en el versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fin del versículo. A esta mujer se le acabó la sed por abrir su corazón a Jesús. La mujer va corriendo a predicar lo dicho a los demás. No soporta tener esa verdad con ella, lo comparte con los demás. A decir verdad, todos llevamos un alma de samaritana. Todos tenemos sed. Unos sed de tener más, otros sed de paz, otros sed de felicidad. El hombre es un ser sediento. El problema está en qué agua estamos bebiendo cada uno. La historia termina diciendo que los samaritanos dijeron a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los samaritanos reconocieron tan solo con una palabra de la mujer a Cristo, algo que nunca hicieron los judíos. Si Jesús hubiese seguido allí, fácil que lo coronaban como el rey de Samaria. Pero ese no era el trabajo por el que fue enviado Jesús. Gran enseñanza de estas dos historias. El resumen que podemos ver el día de hoy en la clase es: hoy estuvimos en una boda con nuestro traje y pudimos ver cómo el agua se convirtió en vino. Pudimos ver en realidad, no lo vimos porque no se menciona cómo lo hizo, pero lo hizo. Hizo que el agua se convierta en vino. Así empieza Jesús haciéndose presente en una boda que representa el inicio de su ministerio. Luego vimos cómo va al templo a ordenar su casa, su templo. De la limpieza que hizo Jesús en el templo nos preguntamos: ¿cómo está el templo de nuestro corazón? Quizás nuestras iglesias sean bonitas por fuera, pero por dentro estamos pasando penurias. Quizás. Y la peor penuria puede ser nuestro corazón. Jesús quiere limpiarlo y ofrece el sacramento de su amor. No dudemos en buscarlo. La Santa Cena es purificar mi templo, purificar mi corazón cada semana. Preparémonos para cuando Jesús visite el templo de nuestro corazón y no tenga que vaciarlo a latigazos porque está vacío de Dios y lleno de mercaderes. Vimos también la vida de Nicodemo. ¿Qué aprendemos de Nicodemo? Lo único que sabemos es que al pedir el cuerpo de Cristo cuando muere, es que quizás se haya convertido. Y nos enseña que no sabemos cuándo comenzó a creer, pero lo importante es que lo hizo. Por eso es que en Juan capítulo 3, versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fin del versículo. En la conversación que tuvo con Nicodemo, Jesús nos habla del amor del Padre por nosotros, y la buena noticia es que el mismo evangelio que puede salvar a una persona hundida en sus vicios o mala vida es el mismo evangelio que puede salvar a los decentes y religiosos. Tenemos que experimentar el amor de Dios. No olvidemos que Dios nos ama a todos. Todos somos amados por Él. Es por eso que somos hermanos. Finalmente vimos la conversión de la mujer samaritana, que nos enseña que una conversión implica un doble proceso. Por una parte, nos vamos conociendo mejor a nosotros mismos a la luz de la gracia. Y por otra parte, también vamos haciendo el proceso de reconocer cada vez mejor el valor y el sentido de la gracia y de la expiación de Dios en mi vida. Cómo me va cambiando y transformando. En esta clase hemos tenido un evangelio tierno, delicado
y que toque el fondo del alma. Además, es un evangelio que revela muy bien el corazón del hombre y el corazón de Jesús. Es en su delicadeza y ternura cuando quiere ganar a nuestros corazones. De igual manera resulta una novedad ver a Jesús en un largo, profundo y delicado diálogo con una mujer. Hasta los discípulos se extrañan. Todos somos unos sedientos de Dios, aunque muchas veces lo disimulemos. Ahí está Él sentado junto al pozo, esperándonos para regalarnos su agua viva. Ojalá que nosotros podamos tomar esa agua que Él ofrece para nunca más tener sed, sino tener la vida eterna. Gracias por acompañarme y les espero la próxima semana.